Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un podcast más aquí en Soluciones en Vivienda. Nos da mucho gusto tener nuevamente este contacto, a lo mejor no físicamente como deberíamos aquí de hacerlo personalmente, pero sí visual. Tengo aquí al lado mío mi compañera. Hola, hola. Claudia, mucho gusto nuevamente tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. En una ocasión especial ya habíamos tenido una plática, Exacto. un podcast. Y bueno, este es un tema relevante, importante para todos los que nos están escuchando y viendo. Este tema es acerca de los contratos privados, su formalización, su regularización y su validez. Aquí en el ramo inmobiliario prácticamente hemos visto varios casos y que en un momento les voy a mencionar qué casos hemos tenido y cuál es la validez, cuál es su formalización y cuál es o cómo regularizar esa parte, ¿no? Muy bien. Empezamos, para empezar, un contrato privado, que no les voy a decir qué es. Obviamente sabemos que cuando firmamos un contrato privado es un acuerdo de voluntades entre ambas partes, Okay. Vendedor y comprador, ¿de acuerdo? Entonces en esta ocasión también un contrato privado debe de llevar ciertos requisitos. No puede ser a lo mejor un contrato de hacemos véndeme tu casa, ahí ponle nada más ¿qué colonia? Okay. Es como algo no explicado el objeto, no sabemos exactamente qué le estás vendiendo, las medidas de lo que me estás vendiendo. Debe ser como muy concreto, ¿no? La información. Exactamente, Okay, perfecto. así es, compañera Claudia. Uno de los requisitos importantes para tener un contrato privado o realizar más bien un contrato privado, Claudia, es la fecha. Debe de tener una fecha estipulada, una fecha real. Debe de tener los nombres completos de ambas partes. He visto en ocasiones, aquí se ha llegado a ver muchos temas, ¿no? De diferente caso, pero hay ocasiones en que nos traen un contrato privado y la persona se llama María Pérez y le ponen María P. Entonces, obviamente, si nosotros empezamos a regularizarlo, no va a ser no es la misma persona. Exactamente. También debe de tener el objeto que yo te comentaba, que es la dirección completa de lo que se está vendiendo, ¿de acuerdo? Okay. Y debe de tener la firma de ambas partes. Aquí es algo muy importante, compañera. Hemos notado que a lo mejor hay clientes que dicen, yo tengo mi contrato privado, le compré a esta persona y yo lo compré como soltero. Pero ¿qué pasa? El vendedor a lo mejor está casado bajo un régimen de sociedad conyugal y vendió como si él fuera el único propietario. Ah, no, esa. Entonces ahí prácticamente no tendría tanto validez porque nos hace falta el consentimiento de la esposa o del esposo, o sea, de la otra parte. Exactamente, luego de hecho yo he observado con mis clientes que pues a veces cometemos vicios por desconocimiento y a veces en vez de, no sé, hacer un contrato correctamente y con beneficios, al contrario son problemas. Así Entonces, pues yo creo que es muy importante el tema que nos estás platicando, precisamente para saber cómo hacer las cosas correctas en su momento y no pues dar así nada más sin ninguna protección, sobre todo para nuestro bien inmueble. Así es, aquí sobre todo es evitarse comprar, ¿cómo será? Evitarse comprar problemas. Problemas, ¿no? exacto. Problemas es lo definitivo, ¿no? Definitivamente son problemas. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú me puedes vender a mí, Claudia, y ¿qué crees que yo en el momento no quise? Dije, ay, ok, luego lo escrituro. Pasaron unos años, pues yo pensé que yo ya era propietaria y resulta que nada más tengo la posesión. Exacto. Y tú, Claudia, sigues siendo la propietaria porque tú tienes un antecedente que es una escritura. Exacto. En cualquier momento tú puedes llegar y reclamar lo que es tuyo, ¿no? Se puede decir. Sobre todo aquí es cuando empieza un juicio. Fíjate que es muy importante lo que dices, Glo. Precisamente veo muchos casos, ¿no? De que es muy común que la gente traspase una deuda a otra persona. Así pero no es, en primer lugar, no es correcto y lo hacen incorrectamente con un contrato nada más como una hojita firmada y son problemas. Ni para el que vendió ni para el que agarró el traspaso le sirve para nada. Así es. Nos ha tocado muchos casos y llamadas donde dice yo quiero traspasar mi deuda.
aquí ya lo hemos repetido en varias ocasiones, que el traspaso no existe. Porque en ocasiones dice, es que yo vendí la propiedad con un crédito Infonavit, un ejemplo, o cualquier otro tipo de crédito. Y yo se lo quiero vender a Mariana. Y Mariana me lo compró y ella está pagando la deuda del crédito. Exacto. Pero Mariana ya no quiere pagar y se lo quiere vender a Juan. Y así se va haciendo la cadenita. Pero no sabemos realmente qué pasó ya contigo, Claudia. Exacto. A lo mejor tú firmaste un contrato de compra-venta, la otra persona también, y se fue así, haciendo la cadenita. ¿Y qué crees? Que tú ya vendiste como debe de ser tu propiedad. Exactamente, sí, a veces lo hacemos hasta de mala fe, ¿no? En algunas ocasiones, o por desconocimiento, pero es incorrecto y no es bueno para ninguna de las partes. Así es. Yo creo que es un tema muy importante porque es más común de lo que parece. Exactamente. Sí, antes era de firmamos, yo creo en tu palabra y tú crees en la mía, pero pues al final del día a lo mejor ya después vienen los hijos, falleció la persona que te vendió, los hijos te están reclamando sus derechos, ellos quieren la propiedad, entonces también hay evitar ese tipo de conflicto, ¿de acuerdo? Otro punto importante es de que los contratos, al momento de que tú compres un contrato privado, debe de regularizarse. ¿A qué me refiero? Que prácticamente tú lo tienes que llevar a la notaría a regularizarlo de forma, podría ser inmediata, para evitar este tipo de conflictos. Exacto. Ya con los notarios, ellos prácticamente se encargan de hacer todo el proceso. Te comentaba que uno de los puntos principales es la firma de ambos, el consentimiento. Ojo aquí, porque también es que los dos estén de acuerdo. Exacto. O más bien que no vaya a firmar a alguna persona con dicha discapacidad. ¿De acuerdo? Ajá, no es válido, me imagino. Así es. Un ejemplo que nosotros hacemos también y vemos mucho es que cuando se firman contratos de compraventa, es la firma y su huellita. ¿Qué mayor? Estás más seguro en esa parte, tener la firma y la huella de la persona que te está vendiendo. Sí, no hay como que desconozcan, comprando. ¿no? La firma. Así es. Exacto. Y llevamos todo este proceso ante notaría. ¿Y qué hace la notaría? Bueno, ellos empiezan a trabajar para escriturar de forma adecuada y tener como tal el título de propiedad o bien las escrituras. Ese es un punto muy, muy importante para lo que nos están viendo, para que empiecen a revisar su documentación. A ver, tengo mi escritura o tengo un contrato de compraventa privado. Exacto. ¿De acuerdo? Ese es uno de los puntos. Aquí, aunque tengas un contrato privado y esté firmado por ti, pero no por la otra parte, difícilmente se va a hacer válido. ¿Por qué? Porque entonces vamos a empezar a ver qué tipo de juicio podría ser para que esta persona sea legítimo propietario, ¿no? Que sea el dueño como tal. Aquí hemos tenido casos que nosotros llevamos a cabo, que es el usucapión de buena fe. Exacto. Porque aquí ya vemos cuánto tiempo estuvo ocupando la propiedad, que estuvo pagando el predio, que estuvo pagando el agua, que la luz, etcétera, todos los insumos de la propiedad. Y en este caso ya empezamos a llevar a cabo este tipo de juicio para que el futuro comprador o el que tiene la propiedad tanto tenga la posesión, pero también tanto sea el propietario. Sí, como dice, a lo mejor a veces las personas lo hacen como un compromiso por ahorrarse un gasto en la notaría. Pero a la larga es un gasto que se vuelve triple. Así es. Y aparte que corre mucho riesgo. Exactamente. Corre el riesgo de caer en un fraude porque tú, Claudia, tú me estás vendiendo a mí, pero ¿qué crees? Que tú ya le vendiste a Pedro, que tú ya le vendiste a Lorena, que tú ya le vendiste a Luis. Entonces, aquí prácticamente estamos hablando de un fraude. Exacto. Entonces, si tú ya me lo vendiste a mí, yo como obligación lo que tengo que hacer es acudir para que me puedan orientar y que sobre todo ante la notaría se realice esta escrituración como debe de ser. Exacto. Aquí me gustaría igual, Claudia, ¿cómo ves? Que, no, es que es un tema largo porque nos ha pasado que luego llegan los clientes, cuando yo ya escucho ya te están comentando, ¿qué crees? Es que tengo esto. Cuando piensan que es su título de propiedad y es un contrato de compraventa. Aquí entonces nosotros nos metemos, analizamos este tipo de contrato que tiene, que cumpla con los requisitos que yo les acabo de mencionar y sobre todo empezar a revisar qué es lo que ha hecho él como comprador. Y precisamente como dices, Glo, es muy importante el tener la orientación de expertos como nosotros. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos conocimiento de causa, conocimiento real
Y aparte, pues de alguna manera la experiencia que tenemos de muchos años. Así es. En situaciones muy complicadas que a veces pensaríamos que no pasan, pero pasan muchas veces. Entonces es mejor invertirle un poquito, pero tener la seguridad de que nuestro bien inmueble está adquirido correctamente. Así es, exactamente. Y nos quitamos prácticamente de, ay, ahora me va a salir más caro, ahora tengo que invertirle en esto, ahora Exacto. tengo que ir a donde me mandó el licenciado de la notaría, ahora tengo que ir al municipio, a la alcaldía, y ¿qué crees que me regresaron? Exacto. Entonces es evitar todo el tiempo, gastos, todo ese tipo de lo que vas a invertir, tienes que hacerlo durante ese momento. Si firmaste contrato de compraventa, obviamente tengo que ir a la notaría y escriturar, como bien se lo comentaba. Okay. Aquí lo que nosotros hacemos, pues trabajamos con varias notarías. Exacto. Con varias notarías. Sí, firmamos contrato de compraventa, claro que sí lo hacemos, pero no solamente lo dejamos en ese paso. Lo que hacemos, el siguiente punto es trabajar con la notaría para que la notaría lleve a cabo todo este proceso y tú como comprador estés seguro y en un futuro, alrededor de 6-8 meses, tú ya tengas tus escrituras. Exactamente. Fíjate que desafortunadamente es un tema muy importante, a veces con la familia lo llegamos a hacer, ¿no? A veces hasta de palabra, ni siquiera con un contrato medio mal hecho, ni siquiera con eso. Entonces yo creo que sí es muy importante, porque las cosas de negocio o de compra o lo que sea, aunque sea con la familia, debe ser correctamente. Así es. Porque a veces confiamos y pasan situaciones o hay un fallecimiento, cualquier cosa, y las cosas se quedan inconclusas. Exactamente. Y con un doble de problemas. Exactamente. Así es, toda la razón, compañera Claudia. Yo creo que aquí, bueno, yo he visto que has atendido este tipo de casos y orientarlos bien, Exacto. y decirles cómo vamos a manejarlo, cómo lo vamos a hacer, qué necesita, si el contrato que firmó en su momento está bien, está Exacto. mal, ¿de acuerdo? Otro punto importante es el precio. Ah, sí, El claro. precio, a ver, ¿cuándo me lo estás vendiendo? Ok, ¿qué me estás vendiendo? Como yo lo comentaba, el objeto, terreno, casa, local, lo que sea. Exacto. Aquí un punto importante es que si es un terreno o propiedad, bien mueble, tiene que llevar las medidas y las colindancias. Exacto. Porque aquí yo voy a tener el parámetro de saber cuánto al norte, cuánto al sur, cuánto al oeste, cuánto al este. ¿De acuerdo? Entonces es como más específico. Y pues estos son los puntos más importantes que debe de tener. ¿De acuerdo? Exacto. Y que, ojo, que una firma de contrato de compraventa sea por voluntad de ambas partes, donde vienen los derechos y obligaciones de cada uno, como Exacto. vendedor y como comprador. No, y fíjate que pasa algo muy curioso, porque de repente algunas personas llegan con la necesidad de querer vender rápido. Y para alguna emergencia, cualquier cosa, y resulta que como está incorrecto ese contrato, Sí. pues ya no es un proceso que se arregla en 2 meses, a veces hasta 8 o 9 meses. Así es. No, y más cuando no coincide el nombre del vendedor. Aparte. Sí. Aquí ya caemos entonces en otra omisión. ¿Qué crees? Que revisando la documentación no es tu nombre correcto. Exactamente. O el vendedor o comprador. Entonces también, ojo aquí, ahora sí que la audiencia que nos está viendo, sintonizando, aquí hay que tener algo muy importante, que los datos, tanto vendedor, tanto comprador, sean igual a lo del acta de nacimiento. Ah, ok. Aquí siempre decimos, aquí guíese con el acta de nacimiento, con su CUR, y entonces aquí prácticamente vamos a hacer ese cotejo. Exactamente. Bueno, un ejemplo, a lo mejor queda un poquito que a veces tenemos desconocimiento y descuido cuando generamos un acta de matrimonio, situaciones así. A mí en lo personal me pasó que mi acta de matrimonio, después de 20 y tantos años, me di cuenta que mi apellido estaba con Z, en vez de Espinosa con S, estaba con Z. Entonces yo, haciendo un proceso de una jubilación y todo eso, tuve que pues buscar cómo corregirlo. Y por no haberme fijado en ese pequeño detalle, ¿no? Que no es tan pequeño a la larga, afortunadamente lo pude librar, pero yo creo que si fuéramos un poquito más conscientes de esto y checáramos bien todo, nos evitaríamos muchos problemas. Exactamente, sobre todo aquí o analizar bien la documentación que nosotros tenemos. Desafortunadamente estamos prácticamente corriendo, ¿no? Exacto. Y no nos detenemos a analizar, a ver qué documentos tengo yo como vendedor, como comprador.
todo. ¿A qué me refiero? A lo mejor generales. Ejemplo, INE, CUR, acta de nacimiento, acta de matrimonio. Para así yo darme cuenta, o más bien lo que voy a firmar en el contrato de compraventa, que los datos se encuentren prácticamente bien, preciso. Sí, porque si no ya no somos la persona que estamos firmando, por un error en una letra. Exacto. Y en lo que se arregla, pues ya pasó otro tiempo. Así es. Sí, fíjate que hay casos a lo mejor que con los contratos de compraventa, tu vendedora, a lo mejor Claudia Pache, entonces a lo mejor ahí se le olvidó agregar alguna letra, ¿no? Híjole, ya estoy hablando que me está vendiendo otra persona que no es. ¿De acuerdo? Entonces, este es un punto muy importante, revisar exactamente lo que estoy firmando, lo que voy a firmar y leer antes de firmar. Esto con la finalidad de saber qué es lo que estoy adquiriendo y cuáles son mis derechos y cuáles son mis obligaciones. ¿De acuerdo? Sí. Otro punto importante, pues es la validez. Todos los contratos que cubra con estos puntos obviamente tienen una validez. Lo reiteramos nuevamente, la fecha, el objeto, vendedor, comprador, sus nombres, la firma, la huella, que es muy importante, para que el día de mañana me digan, no es cierto, yo no te vendí nada. ¿Cómo no? Hasta me firmaste. Exacto. Mira, ahí está tu firma y hasta tu huellita me pusiste. No, y esa no hay ni cómo cambiarla. Exactamente. Así es, Claudia. ¿Cómo ves esto tan interesante? Fíjate que es muy importante y yo creo que es una forma también de inculcarles a nuestros hijos el que tengamos mucho cuidado, más cuando tenemos apellidos así como medio raros, como que a veces damos por hecho que la gente te entiende y no. Entonces es muy importante pues ver que no se hagan los errores y si está el error, corregirlo a tiempo. Exactamente. No que nos agarren las prisas, ¿no? Y que a veces nos perjudican en muchas situaciones. Así es. Reitero nuevamente, aquí un punto importante es regularizar este contrato. ¿A qué me refiero? A llevarlo a práctica para la escrituración correspondiente de la propiedad que está adquiriendo como comprador. Muy bien. ¿De acuerdo? No se dejen solamente no bajen la guardia que solamente con un contrato de compraventa ya quiere decir que soy propietaria o propietario. No. Tienes la posesión, pero puede el día de mañana llegar el vendedor y reclamar lo que es suyo, ahora sí que con lo que le pertenece, ¿no? Exacto. O hasta terceros, ¿no? Por ejemplo, los hijos o alguien. Así es. Sí, mejor yo creo que es prevenir, aprender y acudir con los expertos. La verdad que yo creo que a veces una pequeña inversión es una gran pues seguridad y tranquilidad para nosotros. Así es. Aquí un punto importante también es lo que hacemos nosotros como empresa inmobiliaria. Antes de llevar a cabo un juicio, primero hay que revisar en el registro a nombre de quién está, que sea la persona que le vendió. Exacto. Porque qué tal si la que te vendió, le vendieron mediante un contrato de privado. Entonces aquí también hay que ver quién es la persona o quién es el propietario realmente, si está hipotecada la casa. Fíjate que dijiste algo muy importante. Apenas hace una semana que contacté a un cliente, me comenta que tiene un terreno en X lugar y que lo quiere vender. Está haciendo la notificación y todo, pero para su sorpresa encontró una lona que dice se vende, cuando él no ha puesto esa lona. Obviamente esto habla de que va a haber un fraude con varias personas que a veces obramos pues disque de buena fe y creemos cosas que no son posibles. Así es. Entonces a veces pues van a aparecer a lo mejor 5 dueños, pero no es el dueño el que les vendió. Así es. Entonces nada más es un dinero perdido. Fue un fraude, exactamente. Exacto, sí. Esto prácticamente es un tema igual sumamente importante que más adelante lo vamos a ver acerca de este tipo de fraudes, ¿no? Exacto. Entonces aquí cliente, amigo, familiar, conocido, todos los que nos están viendo, por favor revisen bien lo que es el contrato de compraventa, si es que en caso de que lo tengan, y actúen inmediatamente para su formalización. Obviamente sí tiene un gasto, tiene un costo, pero ¿qué vamos a hacer? Prefiero ahorita a lo mejor que se gaste a que el día de mañana tengan este tipo de conflictos con la persona que a lo mejor anteriormente les había vendido, ¿no? No, y a veces arriesgamos nuestro patrimonio, ¿no? A veces la gente arriesga, no sé, lo único que tiene y son víctimas de un fraude. Así es. Por no invertir una pequeña cantidad o a lo mejor no invertirle, porque nosotros asesoramos de alguna manera, los orientamos. Claro. Y a lo mejor por no venir, pues se van con la disque facilidad y no. Así terminan perdiendo dinero, amistades y todo. Tiempo. Sí, exacto. Tiempo, como comentabas, Claudia, la inversión. Exacto. Yo ya le invertí, ya gasté, ya fui, ya vine, ¿y qué crees? Que no me han resuelto nada. Entonces, a lo mejor lo están haciendo mal,
no están llevando a cabo a lo mejor un proceso adecuado. Entonces yo los invito que si tienen este tipo de tema o algún familiar, algún conocido, se acerquen con nosotros, Exacto. nos hagan un comentario. Aquí prácticamente es ayudarles a que no pierdan algo que les ha costado trabajo, porque claro, imagínate, yo te compré un contrato privado en terreno, ya construí, ya amplié la casa, lo hice muy bonito, le metí detalles, porque es un gusto para mí, mi familia, el espacio, para que el día de mañana a lo mejor estemos batallando con algún tipo de o alguna omisión que no se pudo, o se pudo más bien evitar. No, exactamente, y fíjate que es muy común lo que yo he visto en algunas parejas que pues tienen la idea que confían en papá y mamá, ¿no? O hermanos, y a veces construyen en un lugar que todavía no es ni de ellos, por mucho que haya sido la palabra del papá o la mamá. Entonces yo creo que lo correcto es que hagan un contrato y se asesoren. Exactamente. Para no, como dicen, no meterle dinero malo al bueno. Un punto muy importante, compañera Clau, qué bueno que ahorita lo estás comentando y me llegó a la mente. ¿Qué ha pasado? Que los papás tienen sus terrenos, ¿no? Y es un mismo predio, pero yo, como eres mi hija, te doy nada más una cuarta parte. Exacto. Y firmamos, toma un contrato de compraventa y ya vemos ahí que yo te lo vendí, ya tú me lo compraste y ya. Pero obviamente no se queda ahí. Hay que regularizar tanto este contrato de compraventa, pero pues hay que regularizar también lo que me corresponde. Exacto. ¿no? Hay que hacer esa división del Exacto. lote, Está ¿de muy acuerdo? bien. Entonces, estamos hablando y así nos vamos a ir. Y yo creo que pueden salir muchos temas todavía, Sí. pero yo creo que lo esencial lo explicaste muy bien ahorita. Y yo creo que es bueno que la gente tenga esta cultura. Sí. Porque a veces no la tenemos entre tantos temas y yo creo que es muy importante ponerle atención. Así por es. nuestro bien. Nos Sí, evitaríamos claro. muchos dolores de cabeza. Exactamente, compañera Clau. Bueno, pues entonces nosotros prácticamente estamos llevando a cabo este tema. La verdad es extenso, le digo, prácticamente aquí nos podíamos llevar un tema con algo, un ejemplo y todas situaciones que nos ha pasado aquí en el ramo inmobiliario, que puede ser a lo mejor ayuda de ellos, ¿no? A lo mejor decir, ay, sí, yo tengo este tema y ya ahora ya sé cómo hacerlo, qué revisar, a dónde acudir prácticamente. Claro, ¿no? sí. Gracias, Claudia, gracias por acompañarme. A mí me encantó otra vez aquí sentarnos, platicar un ratito, dar un poquito de información, un poquito de asesoría de lo que estamos llevando a cabo y esperemos que sea de gran ayuda para las personas que nos están viendo. Pues que nos escriban, que nos contacten, no sé, tenemos muchos medios por donde nos pueden hacer llegar sus peticiones y pues los invitamos aquí a la empresa sobre todo. Así es, aquí están prácticamente con las puertas abiertas, tenemos en las redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, en la página de soluciones, también ahí podemos ayudarlos o aquí físicamente tenemos igual la dirección para que con mucho gusto se presenten y nosotros, claro que sí, con darles esa apertura y poder ayudar o encontrar una solución. Pues muchas gracias, Gloria. No, al contrario. Gracias, nos estaremos viendo más adelante y que pasen una excelente semana.